Vamos a conversar con Raúl Sor de algo muy parecido a lo que está pasando acá en toda esta discusión sobre si deben o no deben las Fuerzas Armadas intervenir en todas las situaciones de inseguridad y delincuencia y de narcotráfico, en fin. Y para eso vamos a ir a Argentina, donde en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, el gobierno del presidente Milei autorizó a las Fuerzas Armadas para enfrentar este tipo de situaciones. Raúl, ¿cómo estás? Hola Fernando, sí, lo hizo porque se ha dado ya Rosario había tenido muchos problemas y se había transformado en la capital del narcotráfico en la Argentina con un nivel de violencia que supera en mucho al resto del país, que en general la Argentina tiene una tasa de criminalidad muy baja en términos internacionales y ciertamente en relación a América Latina, pero en Rosario desde hace ya unos 5 años se viene registrando un alza sostenida de la criminalidad y mucha de ella vinculada al narcotráfico. Bueno, Rosario es además un puerto fluvial, pero es el puerto más importante de la Argentina. Por allí sale el grueso de la soja y donde sabemos en toda América Latina, donde hay puertos, donde hay aeropuertos, allí está el narcotráfico, allí están interesados en operar y, digamos, Rosario tiene un tráfico fluvial importante y ahora digamos, el gobierno, sin aclarar mucho, especialmente doña Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad, sin aclarar en qué condiciones ha dicho que sí, que el ejército podría participar. Pero esto en la Argentina es un tema muy polémico, lo es en todas partes, pero allí es especialmente difícil porque se prevé que va a ser impugnado en el Congreso porque en definitiva hay una ley explícita que prohíbe el uso o el despliegue de las Fuerzas Armadas en temas domésticos. Esto es una herencia de la dictadura que en Argentina dejó estrago y como parte del nunca más se restringió enormemente el despliegue de fuerzas militares en cuestiones civiles. Y lo que estamos viendo ahí en imágenes es un tratamiento a los presos que nos recuerda mucho a lo que pasa en El Salvador con el presidente Bukele, es decir, una humillación pública de los presos y de tratar de manifestar en forma ejemplar que el que entra en el narcotráfico, bueno, que se atenga a las consecuencias. Ahora, lo que ha gatillado y ha causado una indignación muy grande en la Argentina en los últimos días ha sido una serie de asesinatos de personas aparentemente sin causa, es decir, han sido asesinados 4 taxistas y en cada asesinato el criminal dejó una zapatilla como una señal, lo cual no ha sido descifrado exactamente qué es lo que quiere decir con la zapatilla, pero es una manera de poner la firma y decir es la misma persona o son los mismos los que están provocando estos asesinatos. Y todo esto ha ido generando un miedo público grande y han habido amenazas al gobernador y, bueno, el gobernador ha tomado medidas importantes, como por ejemplo, algo que se ha hecho en Chile también, colocar inhibidores de teléfonos móviles en las cárceles, de manera que no se puedan comunicar, porque sabemos que mucha de la organización de los carteles de narcotraficantes tiene lugar dentro de las cárceles. Basta con leer el libro de Leder sobre lo que ocurría en Colombia y con Escobar en esta cárcel en Envigado, en que tenía un verdadero hotel, una pieza, pero no era una celda, era algo de lujo, le traían champán importado, en fin, vivía en verdadero lujo en el Envigado y para muchos narcotraficantes, cuyas vidas suelen ser cortas, porque el enemigo principal del narcotraficante no es la autoridad,
suele ser otro cartel, otro narcotraficante que se quiere quedar o con la mercancía o con el mercado. Y claro, junto con el narcotráfico también crecen una serie de otros crímenes, por cierto, la prostitución y digamos, la extorsión pasa a ser muy importante. Esto fue el caso en El Salvador y hemos visto también en Ecuador que también allí, digamos, la policía ha tenido dificultades para poder controlar el narcotráfico y esto se ha manifestado en una serie de motines carceleros a lo largo del tiempo. De manera que este es un problema a estas alturas latinoamericano. Pero hay algo que, a propósito de la polémica que se empieza a tener en Chile, yo he reporteado durante mucho tiempo el tema de narcotráfico y específicamente hice varios reportajes sobre la participación de militares. Y te puedo decir una cosa en forma categórica. Es una pésima, pésima idea involucrar a los militares en la lucha contra el narcotráfico. Porque recuerda que el que va a la guerra le entran balas. Sí. Ahora, el problema, tengo la impresión, Raúl, es que uno mira a la intervención de militares cuando no tiene más herramientas o no cree tener más herramientas a su disposición para enfrentar este tipo de situación, que por los volúmenes que son, bueno, a pesar de que antes siempre ha habido narcotráfico, han escapado de la situación histórica y están alcanzando ribetes que afectan ya a toda la sociedad. Entonces, yo tengo la impresión de que en varias partes del mundo también se hace esto, por ejemplo, en los países anglosajones, en Estados Unidos, se hace que tú, cuando hay una situación demasiado grande, o creas una institución ad hoc para enfrentarla, como pasó con el FBI en su momento y pasó con un montón de otros tipos de policías especializadas, o recurres a quienes están dotados para enfrentar con el uso de las armas a cierto tipo de población. Y claro, los militares efectivamente, como decía Evelyn Matei, están educados para enfrentar a un enemigo de la nación, no a un enemigo interno. Pero si es que estas cosas no se resuelven de una manera relativamente rápida, va a crecer el grito ciudadano de pedir que, a ver, aquí alguien haga algo. Y lo más cercano, si no son las policías, son las Fuerzas Armadas. Yo creo que es una falsa ilusión pensar de que las Fuerzas Armadas tienen alguna eficacia en la lucha contra el narcotráfico. Te digo, lo he visto en varios países y terminas en muchos casos, con militares que pasan a trabajar con el narcotráfico. Eso se vio con mucha claridad en Colombia, y quienes han visto la serie colombiana sobre Escobar, bueno, ahí lo muestran claramente, pero también ocurrió en México. La única institución militar que hasta cierto punto en casi todos los países se ha logrado mantener al margen de la corrupción, es decir, que no le han echado balas, que es una metáfora de decir, entre la corrupción, han sido las Armadas. Ha sido el caso en México, en Perú, y digamos, las Armadas son muy importantes porque controlan los puertos, de manera que ese control es determinante. Pero el factor clave, tú no puedes andar con fusiles por las calles buscando narcotraficantes o narcotráfico. Lo que tú necesitas es un muy buen servicio de inteligencia y tener infiltración y, por ejemplo, lograr controlar los flujos financieros. Allí está, digamos, es mucho más importante controlar a los bancos. Y en Chile hay un control importante bancario. Cualquiera que haya hecho una transferencia de algún monto, hay una investigación importante de parte del banco en el cual hay que justificarle el origen del dinero y a dónde está destinado, justamente para evitar este tipo de, digamos, que el narcotráfico se sirva de las organizaciones legales existentes.
De manera que, o para el lavado de dinero. Pero el trabajo principal es inteligencia. Es una ilusión nefasta, a mi juicio, creer que con armas de fuego de mediano o largo alcance vas a resolver algo. Cuando dicen, pero los narcotraficantes tienen armas modernas. Bueno, en realidad pueden tener una ametralladora, pero no tienen poder de fuego. Ese no es el tema con el narcotráfico. Es un tema social, político y, claro, hay un elemento importante policial, pero, digamos, si el ejército o la policía o quien sea que está a cargo de detectar el narcotráfico no sabe dónde están los narcotraficantes, no conocen las estructuras, vale decir, los carteles van a estar dando palos de ciego en comprometer a las Fuerzas Armadas en algo que es de alto riesgo, no tanto para los miembros de las Fuerzas Armadas, sino que las posibilidades, como lo han señalado muchos oficiales, de cometer excesos, situaciones de nerviosismo, de allanamiento, y la posibilidad de abuso es grande. Entonces, tampoco se puede decir, bueno, cheque en blanco. Las Fuerzas Armadas pueden entrar aquí y, bueno, si cometen excesos, ¿qué quieres que hagan? O sea, son humanos. No, o sea, el tema de los derechos humanos es soberano, superior a cualquier otra consideración. Tú no puedes decir, para combatir el narcotráfico voy a cerrar los ojos y voy a permitir algunos abusos de derechos humanos, porque cuando hablamos de abuso de derechos humanos estamos hablando del abuso a personas, a individuos que tienen, digamos, plenos derechos, y si esos van a estar amenazados, finalmente eso también daña la imagen de las Fuerzas Armadas de cara al país. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo, y lo decía antes en la conversación con el exministro Sebastián Sichel, que hay una característica que no es exclusiva de un país, sino que es pero una característica humana de muchos países, que las personas tienden a pedir este tipo de mano dura porque siempre se perciben a sí mismas más como víctimas que como victimarios, y que por lo tanto hay que hacer cualquier cosa contra estas personas porque si no voy a terminar padeciendo aquello. Y eso es una situación que se ha visto en varias partes, hasta que alguien familiar de alguien es parte de la banda, o es parte del robo, o es parte de los malos, y ahí, bueno, queda la situación en una especie de suspenso, y se empiezan a pedir que se rebajen las penas, que salgan los militares de la calle, que etcétera, porque empiezan a tocar a ti. Si una de las cosas impresionantes que tiene esto, Raúl, es que afecta a todas las personas, no afecta a una. No estamos hablando de un bando súper identificado que son los malos y otro bando súper identificado que son los buenos. No, aquí hay una situación que a veces, como lo hemos visto no solamente en Chile, sino que en otras partes, genera la participación delictual de autoridades, de policías, por cierto, también del ejército, la posibilidad de personas que tienen montones de recursos, pero que son parte de este tipo de grupos. En fin, no es una cosa blanco y negro donde son identificados por cosas muy simples y muy directas. No, aquí hay una situación que es nacional, y desde ese punto de vista hay que abordarlo con criterio nacional, no con criterio, creo yo, de aplicar simplemente lo más duro que se tenga a la mano en un momento dado. Pero eso toma tiempo, y la gente tiene poca paciencia cuando siente que puede ser víctima de este tipo de cosas. Sí, bueno, yo te diría que leyendo el libro de Leder me quedó claro la capacidad infinita de corrupción que tienen los narcotraficantes, es decir, que pueden a una familia que tiene a un enfermo y no tienen cómo pagar los remedios, ellos con los enormes recursos se ganan simpatía, sí, y
por supuesto, digamos, tienen una capacidad de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. Y el gran problema, si tú involucras a las Fuerzas Armadas en estos temas, bueno, estás involucrando a la última reserva de fuerza que tiene el país. Y si esa reserva es neutralizada por su desprestigio, porque la gente comienza a sospechar que hay corrupción, como ha pasado en varios países latinoamericanos, bueno, tienes un pleito mayor, mucho mayor casi que el que tienes directamente con los narcotraficantes. Bueno, vamos a seguir, por cierto, de muy de cerca esta situación, Raúl, y bueno, nos sirve también mirar los ejemplos de los países vecinos, porque eventualmente son situaciones parecidas a las nuestras. Gracias, Raúl, que te vaya muy bien. Igual, chao.